Buenas noches, comenzamos Tiempos Violentos en esta noche de día jueves aquí en las pantallas de Vía X. A poco más de una semana desde que estalló el escándalo que sacude a Revolución Democrática por los millonarios convenios de la Fundación Democracia Viva, entró en acción la institución a cargo de velar por el correcto uso de los fondos públicos, la Contraloría General de la República. Fue el propio Contralor, Jorge Bermúdez, quien anunció que se congelarán todas las tomas de razón de contratos entre el Estado y fundaciones. Además, se anunció una auditoría. Veremos qué resultados arroja todo esto. ¿Se demoró en actuar la Contraloría? ¿Podrá detectar posibles casos de corrupción? Todo eso está por verse. En otras noticias, la corrupción tiene muchas formas y no distingue instituciones. Ahora la PDI es la afectada. Funcionarios del área de migración recibieron regalos y favores con tal de acelerar los papeles de migrantes irregulares. ¿Qué regalos? Desde botellas de whisky hasta la facilitación de un departamento para reunirse con mujeres. Todo esto en la ciudad de Antofagasta. También hablaremos esta noche de la investigación que se estaba llevando a cabo en el Ejército, donde funcionarios estaban ligados a una red de narcotráfico y en donde misteriosamente evidencia y documentación se habría perdido, para no creerlo. Aquí comienza Tiempos Violentos. Hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos, es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas. Y nosotros como Contraloría hemos tomado una decisión que es suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios. Muy bien, ahí teníamos al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien anuncia, claro, que se congelan todas las tomas de razón de contratos entre fundaciones y el Estado. ¿Cuál es el alcance de esa medida? Lo vamos a conversar durante esta noche en el programa. Saludamos de inmediato a don Mauricio Daza, que está junto a nosotros. Mauricio. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de Tiempos Violentos. Los tiempos siguen violentos. Esto ya parece que es una historia de nunca terminar. Siempre hay algún elemento nuevo. El foco colocado en las corporaciones, en las fundaciones y en la Contraloría General de la República. Vamos a analizar hoy día en Tiempo de Daza en qué consiste la Contraloría, porque todos hablan de ella. Poco se sabe qué es lo que hace y en qué consiste esto de toma de razón, ¿no? Todo el mundo dice, se toma razón, no se toma razón. ¿En qué consiste? ¿Cuándo ocurre y cuándo, ojo, no ocurre, ¿no? Porque hay gente viva que hace las cosas de una forma tal para que la Contraloría no actúe. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestras invitadas de esta jornada y a nuestro invitado también. En primer lugar, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches. Sus primeros 10 segundos de inmediato. Mis primeros 10 segundos. Bueno, yo creo que ya está más que comprobado que uno tiene que tener una relación directa entre lo que piensa, lo que dice y lo que actúa. Porque esta es la incoherencia que estamos viendo en este último tiempo, es realmente brutal. Sí, coherencia, algo que de pronto uno echa muchísimo de menos en esta vida. También nos acompaña la abogada de la Fundación Red Protege, Gloria Requena. Gloria, gusto verte como siempre. Tus primeros 10 segundos, por favor. Gracias, buenas noches. Este es un gran momento para que no existan materias que la Contraloría no pueda auditar. En este contexto es urgente que el gobierno amplíe las facultades de la Contraloría por el bien de los fondos públicos y de los derechos ciudadanos. La Contraloría, qué importante lo que plantea Gloria. Por eso, hoy día la relevancia de lo que va a hacer Mauricio en Tiempo de Daza. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer la Contraloría? ¿Hasta dónde alcanza el ojo de la Contraloría? ¿Y cuáles son sus atribuciones? Hoy día vamos a quedar muy claros. Saludamos también al diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente. Diputado, sus primeros 10 segundos. Muchas gracias, Eduardo. Hay que revitalizar la agenda legislativa de probidad. Aquí la corrupción no puede quedar impune, caiga quien caiga. Perfecto, caiga quien caiga. No, impunidad por ningún motivo ante los hechos que hemos conocido. Ahora, diputada Osandón, el Contralor entra en escena, anuncia que se congelan todas las tomas de razón de los contratos entre el Estado y fundaciones. Todas. Es una medida que corresponde a la luz de lo que hemos conocido, es una medida que está yendo demasiado lejos o es una medida que está perfectamente instalada. Bueno, yo creo que una medida por algo el Contralor la ha tomado en este minuto. Ahora, es curioso porque supuestamente la Contraloría hace muy bien su trabajo y se supone que todas aquellas fundaciones que por los montos tienen que pasar por el visto bueno al final de Contraloría, la toma razón, deberían estar bien hechos.
Entonces yo no sé qué es lo que él está tratando de mostrar con esto, si efectivamente van a revisar los procedimientos internos que se están haciendo, si ha existido tal vez alguna falla. La verdad que no sé cuál es el motivo por qué él lo hace, porque uno confía al menos plenamente, yo lo personal con Contraloría, y efectivamente cuando empezaron a dar los montos, yo decía, bueno, pero hay ciertos montos que tienen que estar bastante saneados, por decirlo así, por usar ese término, porque fueron visados por Contraloría. Entonces yo realmente ahí me quedo un poquitito en ascuas, esperando también el minuto de Daza para que nos explique Para un que nos poco eso, explique. porque me extraña que supuestamente Contraloría no está en este minuto como en tela de juicio, y es curioso que el mismo Contralor lo proponga. Además, el Contralor agregó que se va a iniciar una auditoría. Entonces, esa auditoría, no sabemos cuánto se va a demorar, qué es lo que pasa. Hay que recordar que así como hemos conocido este tipo de fundaciones, ¿cierto? Hay muchísimas otras fundaciones que hacen un trabajo serio, responsable, con un excelente y transparente manejo del dinero. ¿Qué pasa con aquellas fundaciones también que van en directo beneficio de quienes más lo necesitan? Gloria Requena, ¿correspondía a este tipo de medidas por parte de la Contraloría? ¿Qué te hace pensar esta medida que está tomando la Contraloría? Bueno, me parece absolutamente correcto lo que está haciendo el Contralor el día de hoy y tiene que ver con una razón muy simple. La Contraloría es un órgano que en el tiempo no ha sido muy fortalecido. Es un organismo que tiene pocos funcionarios, su modernización tecnológica no fue hace muchas tiempo atrás, digamos. Yo recuerdo la Contraloría hace unos 15 años atrás, la verdad que era bastante distinta a lo que hoy día ve. Es un servicio que ha ido progresando y se ha ido mejorando en el tiempo. Pero también hay que recordar que las auditorías que realiza la Contraloría son aleatorias. Por lo tanto, ¿qué es lo que audita? Las situaciones que son de mayor riesgo. Y uno tendería a pensar que quizás los temas con las fundaciones podían ser un tema evaluado como de menor riesgo entre muchas otras materias que tienen que ver. Ahora hay otro tema además, que además existe lo que se llaman las resoluciones exentas. ¿Qué significa eso? Que hay una enorme cantidad de materias que están exentas del trámite de toma de razón. Y yo creo que por eso esto es una oportunidad también para el gobierno, para modificar esas normas y que no exista materia alguna en que estén involucrados fondos públicos, en que no tenga la Contraloría la posibilidad de incidir. No exista esto del trámite exento. Otra cosa es si la Contraloría estima o no que la va a revisar, pero que de antemano no digamos que estas materias quedan exentas del control. Yo creo que eso es clave. Sí. ¿Qué más dijo el Contralor? Revisemos. Nosotros, en todos los casos en donde la Fiscalía nos pide antecedentes, colaboramos directamente, entregando los antecedentes o incluso destinando funcionarios nuestros para que colaboren en investigaciones que ellos están realizando. En este caso, esta es una investigación que es muy preliminar. Nosotros estamos recién recabando los antecedentes, pero en cuanto tengamos más información, se la vamos a entregar a la Fiscalía. Corresponde también a raíz de las denuncias por parte parlamentaria y la que se abrió en Fiscalía por el Organismo Social. ¿Se ha iniciado algún otro tipo de investigación al interior de la Contraloría? Antes de iniciar cualquier investigación, nosotros lo que tenemos que hacer es saber bien cuál es la entidad del problema. Y eso presupone recabar información. Y estamos todavía en eso. Para eso la Administración nos tiene que entregar la información, tiene plazo para hacerlo, porque no es una cosa automática, y en esa situación estamos. Ya, entonces, estamos en una situación bien preliminar de recabación de información. No, aquí no hay una dirección de algún tipo de investigación en particular, sino que el Contralor dice, estamos recabando la información, nos han pedido que recabemos información y vamos a ver con qué nos podemos encontrar. De todas formas, el Contralor agregó que por más que ellos hagan toma de razón o no hagan toma de razón, es muy difícil detectar algún caso de corrupción. Ellos revisan que la documentación esté de manera correctamente planteada, pero de ahí a que haya algo detrás, eso ya no es resorte de la Contraloría. ¿Es el camino que debe tomar la Contraloría hoy día, lo que ha anunciado el Contralor, diputado? Aquí se tienen que tomar todos los caminos debidos y por haber todo el debido proceso, porque estos son hechos graves. Y aquí se pone en duda la confianza hacia la ciudadanía, se pone en duda también la democracia. Sí. Estos son hechos graves que hay que hacer todo lo posible para evitarlo y para poder entregar confianza a la gente. Hoy día, lamentablemente, estamos viendo posibles hechos de corrupción donde está involucrado un partido político, miembros de partidos políticos, un ministerio, ya salió la subsecretaria. Entonces son hechos graves que nosotros tenemos que poner todo lo que corresponda se tiene que hacer para que se evite estas cosas. A mí me preocupa y me importa que la gente que nos está viendo vaya comprendiendo cómo funcionan también las instituciones, cuáles son los roles, qué es lo que deben hacer, qué es lo que le corresponde, cómo se pueden fortalecer además para tener una democracia más sana y más robusta. Es por eso que hoy día, a la luz de la irrupción de la Contraloría y de este concepto de toma de razón, queremos explicar en detalle
¿Qué es la Contraloría? ¿Qué es lo que hace la Contraloría? ¿Qué es una toma de razón? ¿En qué casos sí corresponde? ¿En qué casos no corresponden? No lo haré yo, lo hace el experto don Mauricio Daza en Tiempo de Daza. Bueno, absolutamente ha aparecido la Contraloría en esta teleserie, yo diría ya a esta altura de Democracia Viva, y ha aparecido además el tema de cuál es el control que efectivamente hace esta entidad y más aún en qué consiste, ¿no? Muchos hablan de que esta Contraloría, ¿no?, es una institución única, grande y nuestra, ¿no? Efectivamente es una institución que ha sido creada para los efectos de poder controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado, básicamente centrado en el Poder Ejecutivo y además en los municipios. Pero analicemos cuáles son las atribuciones en concreto de esta entidad. Acá está la siguiente imagen. Bueno, efectivamente es un órgano, en primer lugar, autónomo, de rango constitucional, está liderada por un Contralor General de la República que es elegido por el Presidente de la República y debe ser además ratificado por 2/3 del Senado. ¿Qué es lo que hace? El control de legalidad de los actos de la administración, y esto se concreta en fiscalizar el ingreso de inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás órganos y servicios que determinan las leyes, básicamente el ámbito del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso Nacional no está sometido al control de la Contraloría General de la República. Además, es examinar y juzgar las cuentas de personas que tengan a su cargo bienes fiscales y municipales y llevar la contabilidad general de la nación y desempeñar las demás funciones encomendadas por ley. Ese es básicamente el conjunto de atribuciones básicas, ¿no? También la ley muchas veces le entrega ciertos ámbitos de fiscalización puntuales, pero digamos que estas son las atribuciones generales. Ahora, ¿cómo se concreta una de las principales atribuciones y deberes de la Contraloría, que es precisamente hacer este análisis de legalidad y constitucionalidad de los actos de las administraciones, particularmente del Poder Ejecutivo? Bueno, lo hace a través de un trámite denominada toma de razón, ¿no?, que básicamente es un control obligatorio y previo a lo que es la entrada en vigencia de un determinado acto administrativo para los efectos de evaluar su legalidad e, insisto, constitucionalidad. Es un requisito para que entren en vigor, ¿ya? Ahora, el punto es que, obviamente, la administración del Estado, el Poder Ejecutivo Central, los municipios y otros órganos que están sometidos a la vigilancia de la Contraloría son millones de actos, literalmente. Y la Contraloría tiene capacidades limitadas de personal y en términos de recursos materiales para poder realizarlo. Entonces, uno de los mecanismos que se ha establecido es la exención de ciertos actos que no son considerados como esenciales. Y esa exención significa que estos actos pueden entrar en vigor aun cuando no cuenten con el trámite de toma de razón, porque se les exime del mismo. Ahora, respecto de aquellos actos que deben pasar por este control, que insisto, son los actos que tanto la ley como, ojo, la propia Contraloría a través de resoluciones señala de que ellos no van a controlar porque no lo consideran esenciales. En el caso de aquellos que sí tienen que ir a toma de razón, ¿qué es lo que puede hacer la Contraloría cuando recibe, ¿no?, por ejemplo, un decreto del Presidente de la República o de algún ministerio? Veamos qué es lo que puede hacer. Básicamente la Contraloría tiene 3 actitudes o conductas que puede efectuar. Recibe este acto y lo cursa. ¿Por qué? Porque dice, mire, ¿sabe qué? Perfecto, lo analicé y está en conforme a la ley, en conformidad a la Constitución. Entonces, a partir de ese momento, entra en vigor. Lo segundo que puede hacer es recibir este acto y decir, mire, ¿sabe qué? Esto tiene problemas, ¿no? Problemas de legalidad, básicamente legalidad, ¿no? Y que podrían ser reparados, pueden ser de alguna manera superados, claro, ¿no?, a partir de alguna modificación. Entonces lo repara o lo observa y lo envía de vuelta. ¿Para qué efecto? Para los efectos que se pueda reingresar, ¿no?, con estos reparos. Ahora, obviamente en ese caso el acto no entra en vigencia hasta que se vuelva a reingresar con las modificaciones que solicita o enmendando las observaciones que efectúa en la Contraloría. Y lo tercero que puede hacer es derechamente representarlo, es decir, ¿sabe qué? Yo se lo rechazo. ¿Por qué? Porque leyendo esto es ilegal o es inconstitucional.
Sin entrar en mayores detalles, porque la verdad que esto tiene muchas derivadas y la idea es simplemente dar, ¿no?, una noción básica Un barniz. de qué es lo que se trata, un barniz. Bueno, si se trata de un reparo de ilegalidad, en principio el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede insistir, ¿no? Y ahí empieza a entrar en vigor. O sea, insiste, pero ojo, se hace responsable de la ilegalidad eventual las personas que firman el decreto, que tiene que ser el presidente de la República y todos sus ministros. Pero fíjese, esto es lo interesante. Si la Contraloría representa el acto por inconstitucionalidad, no se puede insistir. Ahora bien, después de todo este marco general de esta importante institución fundamental para el buen ejercicio de la función pública, tenemos que analizar qué es lo que ocurrió acá. Porque usted dirá, oiga, pero ¿cómo es la cuestión? Pues aquí habían unos contratos medio raros, ¿no? A todas luces había reparos respecto de la forma como se concretaron en el caso de Democracia Viva en Antofagasta. ¿Cómo es que no los tomaron en razón? ¿Falló el señor Bermúdez? No. Como les dije, no todos los actos pueden ir a la toma de razón, porque si no, la verdad que sería imposible. La Contraloría no puede realizar esa labor, no tiene los medios suficientes y, por otra parte, ¿qué es lo que ocurriría? Tendríamos una fila eterna de trámites que estarían pendientes de toma de razón y se demoraría un acto años antes que pudiese entrar en vigor. Entonces, ya sea la ley o, insisto, la propia Contraloría tiene la posibilidad de poder establecer en qué casos estos actos van a estar exentos de la toma de razón. Exentos. Pero, ojo, hay muchos actos que, a pesar de estar exentos, se tienen que registrar, o sea, se tienen que mandar igual para que estén en un registro de la Contraloría, pero no se hace el análisis de legalidad o constitucionalidad. En este caso, nos encontramos frente a transferencias que son inferiores a 200 millones de pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted dirá, oiga, 200 millones de pesos es mucha plata. Sí, es mucha plata, pero si usted considera que, por ejemplo, durante los últimos 15 meses se han transferido aproximadamente 479 millones de dólares a fundaciones, corporaciones y otras entidades equivalentes, que en el gobierno de Sebastián Piñera, en un mismo periodo de tiempo, se transfirió algo más de 300 millones de dólares a los mismos tipos de entidades, porque esto es una actividad habitual, que el Estado haga estas transferencias. Bueno, obviamente usted comprenderá de que 200 millones de dólares para el volumen de trabajo que tiene la Contraloría, 200 millones de pesos, perdón, como el umbral, ¿no?, a partir del cual sí se va a hacer el análisis, bueno, es un umbral razonable. ¿Qué es lo que se dice que ocurrió en este caso? Lo que se dice es que, a sabiendas de que el control estaba establecido bajo ese umbral, entonces la Seremi de Vivienda de Antofagasta dividió los pagos a Democracia Viva, para los efectos de que finalmente pasaran por pagos inferiores al umbral, varios, ¿no? Y de esa manera no se tuviera que ir a la toma de razón de la Contraloría, y esa era la fórmula a partir de la cual ellos evitaron esta situación. En concreto, ¿qué es lo que nos anunció el Contralor el día de hoy? Mire, yo voy a suspender toda la toma de razón de aquellos convenios que involucren traspasos de dineros a fundaciones, corporaciones o entidades sin fines de lucro, que me corresponde a mí tomar razón. O sea, insisto, son aquellos superiores a 200 millones de pesos. Esos son los que están suspendidos. ¿Para qué efecto? Para los efectos de hacer un análisis más pormenorizado respecto de su legalidad y que efectivamente está todo en orden. Ahora, respecto a aquellos que están bajo el umbral, la verdad que van a seguir con el sistema actual de que no hay toma de razón. Ojo a que esta norma la puede cambiar también el Contralor. O sea, él también podría decir, mire, ¿sabe qué? Yo puedo bajar el umbral, que sería algo relevante, pero también hay que ser justo. Si se baja el umbral, hay que garantizar que la Contraloría cuente con los medios materiales y humanos para poder efectuar este tipo de controles, en un contexto en el cual el Estado, habitualmente, normalmente, desde hace lo menos 40 años, transfiere dineros a fundaciones, corporaciones, entidades sin fines de lucro para que ellas realicen la gestión de muchas materias de interés general, ¿no? Y este es el modelo que tenemos. Obviamente este modelo, en caso alguno, involucra que estas instituciones desvíen los dineros o se los roban. Claro. Excelente la explicación, Mauricio, nos queda clarísimo, ¿cierto? Una Respecto clase, pero del magistral. alcance, lo que significa la toma de razón. Ahora, este congelamiento es de aquí en adelante, no es retroactivo, no es que se empiecen a revisar los convenios suscritos hacia atrás.
Lo que entiendo yo de lo que dijo el Contralor, ¿no? ¿O me equivoco? Yo No creo que va a tomar yo creo algún que- rango de tiempo para poder fiscalizar cuáles son. Me imagino que... Un rango, Que es dice el diputado. suspensión para los nuevos, pero auditoría para los Sí, 50 años. antiguo. Entiendo que esa va a ser la norma. Claro. Claro, la auditoría en revisión de lo que ya se O sea, hizo. claro, Toda la yo- razón. tendrían- Quiero Diputada. hacer un alcance muy importante de lo que tú dijiste, que no se ha tomado mucho en serio esto de que el Ceremi, de quien sea, de cualquier región, tenga esta facultad de entregar estos recursos. En la mayoría de los países no existe. El Ceremi es un representante del presidente de la República. Y como representante del presidente de la República no tiene esta facultad de estar metiéndose en este tipo de transacciones. Que por eso que se da que aparecen los amiguismos, el que está más cercano. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista legislativo, eso deberíamos cambiarlo también. Porque Chile tiene esta particularidad. Muchos otros países, los equivalentes a los Ceremi, son solo representantes del presidente en el lugar que corresponda, con cierto tipo de atribuciones, pero no este tipo de atribuciones que es en el fondo asignar y repartir recursos. ¿Y no tendrá que ver con que se trata de descentralizar un poco el poder? Pero para eso está el Servio Metropolitano, el Servio de los abogados, cada región tiene su estamento y cada ministerio lo tiene. Pero es muy delicado que en el fondo el representante digámoslo más coloquialmente, muy tentador, que si yo soy representante del presidente de la República y quiero de alguna forma permear, Ahora, hacer una red más potente, tengo esta cantidad de recursos y en el fondo los puedo ir asignando y aquí vemos que claramente se trató de burlar la norma al hacerlo más bajo de los 200 millones. O sea, la pregunta es, ¿está un Ceremi de cualquiera cartera, ¿no? ¿Debería estar facultado para esto o tiene otro rol que tiene que cumplir? Yo no Es sé algo aquí- que yo creo que vamos a tener que revisar de cara al futuro. Ahora, la pregunta que también queda instalada a partir de lo que hemos conocido en el norte, también lo que se está investigando en la región del Maule, que apareció en las últimas horas y que sobre la cual también se ha hablado muchísimo y lo podemos conversar, da la idea de que estas fundaciones vinculadas a grupos políticos del color que sea, porque esto también, como decía Mauricio, se viene dando también en gobiernos pasados, se terminan transformando en cajas pagadoras de favores, de amiguismos, de sintonías políticas. Y el grave daño es que otras que no tienen ese tipo de vinculaciones terminan pagando los platos rotos. ¿Cuál es su visión de aquello, diputado? No, insisto que esto es gravísimo. Yo creo que acá obviamente hay un modo operandi, al parecer, que se está efectuando no solamente en Antofagasta, sino que ya saltó el Maule, en Puerto Montt también hay algunas cosas que están saltando. Entonces es gravísimo, yo creo que perjudica a las fundaciones que trabajan bien, porque hay que decirlo también, hay fundaciones que trabajan bien, que hacen la pega bien y que no están vinculadas con políticos o con partidos políticos. Sí. Entonces, lamentablemente, por poco, por tomates podridos, se pudrió la caja completa. Es un poco, Gloria, lo que de repente pasa con los municipios y las corporaciones que han sido investigadas. Insisto, nuevamente, no todas las corporaciones, pero sí muchas de ellas, se terminan prestando para este tipo de movimientos oscuros en la política con dineros públicos. Bueno, evidentemente, cuando hay falta de control y cuando hay instituciones o actos de estas instituciones que quedan fuera del marco de control, hay una brecha y un espacio para la discrecionalidad y de la discrecionalidad también pasar a la ilegalidad. Yo creo que ahí hay que tener harto ojo y harto cuidado, por eso insisto en el tema. Esta es una oportunidad de no dejar temas que queden fuera y segundo también para fortalecer las instituciones de control. No hay que olvidar que la Contraloría es un tema, pero cada una de estas instituciones tenía a su vez un departamento legal, Claro. tenía a su vez un departamento de auditoría. La pregunta es dónde estaba ese departamento legal y esas unidades de auditoría que tenían que revisar y asesorar a la autoridad. Claro. Yo creo que el problema no es la descentralización de la toma de decisiones. Yo la verdad que a mí no me complica, digamos, que una autoridad del presidente pueda asignar unos recursos, siempre y cuando estos recursos sean asignados en un marco de legalidad y en un contexto que satisfaga intereses y objetivos que son públicos. Claro. Yo creo que ese es el tema de fondo para mí. Yo ahí quiero- al tiro, diputada, pero déjeme plantear lo siguiente. El que no ha parado en estos días es el ministro Montes. O sea, ministro Montes Está tiene, agotado. tiene foco por todos lados. Ayer se Tiene juntó foco. con las fundaciones, citaron 23 fundaciones, llegaron 18, 19, no llegaron todas, Democracia Viva no estaba citada. Hoy día fue a La Moneda, se reunió con el presidente de la República y habló con los medios de comunicación. ¿Qué planteó? Lo siguiente.
O sea, nosotros no tenemos ningún antecedente que iba a cambiar de criterio respecto a esto. A medida que surja el antecedente lo vamos a ver. Es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño y vamos a ver de las cuestiones que están circulando que tiene algún fundamento. Lo que yo le puedo decir, de que al igual que en el norte, el día de mañana parte un equipo del Ministerio de la Vivienda, del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia. Ya. Más viajes que el departamento jurídico del MIMBU. Oye, al norte, al sur, quizás van a recorrer todas las regiones para ver cómo va la cosa. ¿De qué estaba hablando el ministro? El ministro estaba hablando del caso de don Rodrigo Hernández, hoy Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región del Maule. ¿Por qué? Porque él trabajaba en una ONG llamada Urbanismo Social, fundada en el año 2009, entiendo que de amplio prestigio. Y cuando él ya es Seremi, esa fundación recibe millonarias transferencias. Se habla de 500 millones de pesos, 575 para ser más específico. El ministro dice, bueno, esta persona se inhabilitó. ¿Cuándo se inhabilitó? Cuando era Seremi, que es la misma defensa que argumenta el señor Hernández. Él dice, sí, esto pasó efectivamente, pero yo me inhabilité, yo no tomé la decisión. Y legalmente no puedo evitar que esa fundación participe. Y en este caso en particular, no se trataba de un NTN tú, te la llevaste tú, adeo, no. Aquí hubo una licitación, ¿cierto? Al menos en los antecedentes que conocemos hasta el instante. Y el ministro Monte, que es un hombre de larga trayectoria y de mucha sapiencia, dice, igual enviamos a un equipo del más alto nivel a revisar todos los papeles para ver si está todo en regla. Entonces, hay un apoyo, pero está la posibilidad abierta de que pueda aparecer alguna circunstancia. Esa es la lista de la región del Maule, para que toda la gente le quede claro. A esta altura, hasta a uno se le hace complicado entender bien esto es Antofagasta, esto es el Maule, qué pasó con los lagos. El denominador común, tristemente para la gente del partido, Revolución Democrática, ¿cierto? Sí. Señor Hernández es de Revolución Democrática también, diputado. A ver, yo creo... Perdón, y la Seremi de Antofagasta también. Sí, también. Sí. A ver, yo creo que aquí el ministro Monte está siendo muy cauteloso porque él al principio se la jugó hablando que era probablemente lo de Antofagasta era un descriterio, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que usó una desprolijidad, alguna palabra como ese tipo. Claro, como diciendo que tuviera un poco sentido común, ¿no? O sea, era como tan obvio que no se debería hacer, pero se hizo. Entonces él ya no se está casando con eso porque nadie sabe exactamente con lo que se encontró. Todo eso se va a saber en el camino. Se ha ido sabiendo muy de a poco. Ahora, al ministro Montes se le abren muchos flancos, y te lo quiero decir así porque yo trabajo con mucha gente que está relacionada con la vivienda. ¿Ya? El nivel de rabia que existe hoy día de parte de miles de personas que están postulando a distintas cosas al DS27 para los mejoramientos. Acaban de estar en la Cámara todas las delegaciones de una parte importante de la región metropolitana, no solo la metropolitana también, porque curiosamente se cortaron muchos de estos financiamientos porque supuestamente no había plata y a la vez se les dijo también que era porque como tienen un objetivo de construir una cierta cantidad de casas. Entonces hay mucha frustración. Vinieron las lluvias, la gente lloviéndose, pidiendo a gritos desde el año pasado su platita para poder mejorar sus techos, la gente que tiene los asbestos. Entonces hay mucha frustración. Recordemos que el Ministerio de Vivienda muchas veces atiende a los más vulnerables, los que están esperando su casa, los que están esperando que le arreglen su pavimento, los que están esperando que le arreglen su techo para la lluvia. Y hoy día yo noto mucha rabia en la gente. Entonces, toda esa rabia, diputada, toda esa rabia podría terminar transformándose en una acusación constitucional por parte de su sector. Hasta ayer se hablaba de los vínculos, los lazos del ministro Montes con la derecha y que lo mantenían de alguna manera blindado respecto a una acusación constitucional. Ahí estuvo sentado el exdiputado Cristian Monkever, que también fue ministro de Vivienda y Urbanismo, y él, claro, explicaba un poco estos vínculos, la buena relación que hay, en fin, la valoración positiva que él tiene del ministro. Sin embargo, hoy día ya aparecen vientos de acusación constitucional. ¿Cree usted que va a terminar esto contra el ministro Montes? Nosotros tenemos en este minuto una comisión investigadora que fue ya firmada en 2 minutos por más de 65 parlamentarios transversalmente. Y claramente van a investigar todo eso, por supuesto que sí. Y todo esto puede terminar en una acusación constitucional porque el ministro no es la persona que es ministro de cualquier cartera, no es un florero. O sea, uno lo puede estimar mucho, va a ser un estupendo diputado, un excelente senador, pero es la persona que está a la cabeza y tiene una responsabilidad gigante, sobre todo en un ministerio tan sensible, tan social, por decirlo así, como el Ministerio de Vivienda. Entonces, nada está descartado y nosotros hemos ido a Contraloría por un lado y también por otro lado vamos a iniciar
que ya está lista. Probablemente cuando volvamos la semana distrital se va a anunciar y no creo que ni siquiera se vote, pues yo creo que está absolutamente todo el mundo cuadrado con hacerla. Mauricio Daza. Sí, yo creo que hay que ver si es que existe causal, ¿no? Porque efectivamente la causal es una causal que está en la Constitución. Habitualmente se imputa un notable abandono de deberes. Habrá que ver si es que existe o no en un contexto, ojo, donde la ex ya subsecretaria tuvo que dar un paso al costado porque ella misma reconoció que no informó a tiempo a el ministro, ¿no? Entonces, habrá que ver si en ese contexto se le podía exigir una conducta distinta, ¿no?, al ministro Montes y en su caso, ¿no?, la entidad, ¿no?, si es que es un notable abandono, o sea, no es cualquier cosa para estos efectos, ¿no? Y recordemos que las personas que además tienen acusaciones constitucionales que son aprobadas por el Senado, una vez que son requeridas por la Cámara de Diputados, bueno, tienen una sanción, ¿no? 5 años de inhabilidad para poder ejercer cargos públicos, ¿no? Entonces, es un tema que hay que verlo con detalle, ¿no?, y precisión. Yo diría que ese es un tema. Ahora, tomo algo que dijo la diputada Sandón, porque es delicado, ¿no?, que estos eventos que son hechos de corrupción también afecten, ¿no?, ciertas agendas que son legítimas y son reivindicaciones hace mucho tiempo de una parte importante del país. Y esto tiene que ver con la agenda de descentralización, ¿no?, porque yo creo que tomar un paso hacia atrás y generar, ¿no?, una mayor concentración de las decisiones que se adoptan, ¿no?, para los efectos de tener un impacto en nuestras regiones, sería un retroceso, ¿ya? Y sería un retroceso que iría en contra particularmente de las regiones más aisladas, donde el Estado llega tarde, mal y nunca, literalmente. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos de control, pero no solamente endosándole esto a la Contraloría, ¿no?, que es una institución que está súper hipercargada, ¿no?, para los efectos de realizar su labor, sino que también establecer mecanismos de control al interior de los ministerios, ¿ah? Eso también es bien importante. O sea, y no solamente que dependa del ministro de turno, sino incluso esto podría ser objeto de materia legislativa. Ojo, en un contexto en el cual, lo hemos dicho acá en reiteradas oportunidades, pero que ha pasado un poco, yo diría, colado, entre comillas, de lo que es el debate público. Cuando fue la cuenta que dio el presidente Boric en el Congreso Nacional, a la entrada fue entrevistado el Contralor. Y le dijeron, oye, Contralor, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y le hicieron la siguiente pregunta. ¿Hay voluntad política para luchar en contra de la corrupción en Chile? Y el Contralor sorprendentemente dijo claramente no. ¿Por qué? Porque no hay una agenda, ¿no?, potente en esta materia. Quizás nos encontremos, ¿no?, porque uno avanza aquí como a empujones, ¿no?, y es propio de nuestra república, ¿no?, nuestra incipiente república, el que lo mismo que ocurrió con Seguridad Ciudadana, que fue una agenda que avanzó rápidamente, pero que se impuso en la práctica, claro, por lo que es la situación social de nuestro país, quizás acá también, ¿no?, finalmente se imponga una agenda contundente de probidad, ¿no?, a partir de lo que son los hechos que se han conocido en esta materia. Sí. Ahora, ojo, que hay un punto importante respecto de la arista del Maule, que todo esto también, en todo esto también irrumpe la Fiscalía, el Ministerio Público. Entonces, esto no queda solamente en la arista política. Otro seremi de RD en la mira. Fiscalía del Maule abre investigación penal por millonarios traspasos a urbanismo social. Y los antecedentes fueron remitidos ¿a dónde? A Antofagasta, al norte del país. Porque la seremi de Antofagasta también es de Revolución Democrática. Entonces, hay vinculación entre las personas que están involucradas en esta historia. El seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, Rodrigo Hernández, durante 7 años trabajó en esta ONG Urbanismo Social antes de ser seremi. ¿Qué juicio se hace usted, diputado, hasta el momento con los antecedentes que hay? O sea, hay que primero tomar todas las acciones necesarias para ver si existe posible corrupción, que a simple vista yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aquí los mismos actores, militantes de RD, el mismo o muy similar modo operandi, esto es grave y es gravísimo. Yo creo que hay que incentivar también el tema de control, lo que hablaba Mauricio Daza. Por ejemplo, que dentro de los ministerios haya un departamento de control y que proteja a la gente que puede denunciar. Por ejemplo, los denunciantes que sean protegidos, que no sean expuestos y que así
como se hace en Estados Unidos se hace así. Sí. Se protege a la víctima, a las personas que ven que están haciendo actos ilícitos y los denuncia. No se les echa del trabajo, no se los desprotege. Yo No creo se les que aquí- persigue. En el caso de Antofagasta hay que sacarse el sombrero por los trabajadores del Por eso, Serviu. por eso. Esos funcionarios que son trabajadores, servidores públicos, ¿cierto?, de carrera, fueron los que alzaron la voz y hablaron con diputados, parlamentarios, y buscaron yo- por cielo, mar y tierra sí. quién le hiciera eco de lo que estaba pasando. Y fíjate que también tenemos que incentivar una agenda legislativa de probidad, pero que lleguemos a puerto. Porque pasó lo mismo en seguridad. Lo hablamos acá en este panel, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué pasó con la agenda de seguridad? ¿Se pusieron fechas? Ninguna se cumplió. Nada se cumplió. Entonces ahí Sí. tenemos que mostrar voluntad política también de que sí queremos trabajar. Gloria Requena, quiero escucharte. Bueno, evidentemente que esto obliga a avanzar a la fuerza, ¿ya? Evidentemente, así como fue la agenda policial, que se hicieron algunas normativas a partir de la muerte de policías que lograron que se impulsaran determinadas normas. Acá siento y tengo la impresión de que va a ocurrir exactamente lo mismo. Aquí esto es un golpe muy fuerte para la institucionalidad política del país y un golpe muy fuerte también para la democracia. La probidad es un valor fundamental y por lo tanto cuando ésta se ve arremetida evidentemente genera un remesón. Por lo tanto yo creo que sí o sí esto va a impulsar que haya una agenda pro transparencia y pro probidad también. Yo creo que eso es inevitable. Y la agenda tiene que ir con cosas bien concretas. Que es no solamente medidas o leyes que aumenten las penas, que básicamente es lo que siempre nos damos vuelta, sino que tiene que ver en el fortalecimiento de las instituciones. Sí. Y significa hoy día una Contraloría más robusta, más grande, con más facultades, organismos, lo hemos dicho muchas veces aquí también, el tema de la UAF, que es chiquitita. Existen muchas instituciones hoy día que tienen muy poca robustez y muy poco personal. Yo creo que ahí va una clave de lo que tenemos que hacer. Sí, la corrupción se ha tomado la agenda en el último tiempo en el programa. Lamentablemente ha sido, Ah, sí, un invitado, Sí, muy un violenta. oscuro invitado que ha venido constantemente. Nada más Es violenta que la violento, corrupción. es Hay pocas cosas tan violentas como, Yo creo como que la la corrupción, estoy de corrupción acuerdo. es- yo creo que Y la además nos corrupción- distingue instituciones. Mira el siguiente titular. Mire lo que muestra la unidad de investigación de Radio Bio Bio. Whisky y más. Las coimas a funcionarios de la PDI para, entre comillas, apurar trámites de migrantes irregulares de los periodistas Nicolás Espinosa y Josefina Osandón. La verdad es que es bien sorprendente. Botellas de whisky y hasta un departamento prestado para reunirse con mujeres son algunos de los obsequios que recibieron funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la ciudad de Antofagasta, de la Policía de Investigaciones. Todo esto para apurar trámites migratorios. Por esto, 5 funcionarios de la PDI fueron sancionados tras un sumario administrativo que reveló no solo la entrega de regalos, sino que el pago de dineros. En concreto, facilitaban la realización de trámites migratorios y la obtención de duplicados de tarjetas únicas migratorias, también conocida como, entre comillas, tarjeta de turismo para extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados en coordinación con un civil que trabajaba en una agencia naviera. ¿Qué me dice? ¿Qué les parece? Todo pasa en Antofagasta últimamente. Ah, no, Antofagasta. Antofagasta, la perla del norte. Un abrazo a los difícil. ciudadanos y ciudadanos honestos de esa ciudad, pero o sea, Fuerza para desde que en resistir. rojo para adelante y también para atrás, hay que decirlo. A ver, esto de la PDI es una lástima. Hay que decir, eso sí, que esto salta por otro funcionario de la PDI. Sí, Que claro. estaba en el aeropuerto, ¿cierto? Recibiendo los papeles, llega una ciudadana colombiana, Me pareció le raro. pasa sus papeles y él dice, esta cuestión está rara, esta tipografía está rara, lo asocia a un dato que le había llegado de un caso de Ecuador y se inicia la investigación y se desmantela todo esto. Así que, claro, son funcionarios policiales, pero hay otro de la PDI que se da cuenta y la institución reacciona. De todas formas, ¿cuántas veces habrá ocurrido esto? Que ahí es lo que yo te decía, proteger a esta gente, la misma gente que trabaja se da cuenta de que hay funcionarios que están cometiendo ilícitos, que lo denuncien, protegerlo y darle algún incentivo, porque eso también te fortalece la institución, te fortalece. Sí. Es riesgoso, sí. Es puede importante ser. que esos canales sean expeditos de denuncia interna de la institución o de lo que pasa hacia el exterior, pero ¿cuán expuestos están nuestros funcionarios policiales a actos de corrupción? No. O sea, aquí los contactaron, les dijeron, ya, pagamos una fiesta en un departamento, ahí está el departamento, Bueno, eso ahí están las chiquillas. es sabido históricamente de que al que más hay que proteger justamente son a ellos, porque son los primeros que se atacan, digamos, desde la fuerza organizada, porque cuando tú ya corrompes a la fuerza, a la PDI, corrompes a Carabineros, lo que sea, ya entraste en el sistema.
Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado, pero yo quiero, esta es la cueca en pelota, o sea, hablemos en buen chileno. O sea, Arriba del piano. José Sercampo. ¿Dónde la queráis? ¿Dónde la queráis? Arriba del piano. Pero realmente, bueno, pero yo también celebro, por otro lado, la diligencia de la PDI también. Primero que todo, que ellos mismos hayan tenido esta suerte de control interno y que inmediatamente se inicie el sumario y con todas las penas que correspondan, porque la PDI es tremendamente una institución sumamente prestigiada, que nosotros necesitamos de ella como país. O sea, si ya la PDI se nos viene al suelo, realmente ¿qué hacemos? Así que de verdad que esta cosa es impresionante y ojalá no vuelva a suceder. Y todo esto va también porque hay que ver cómo funcionan las instituciones por dentro. Cómo está la preparación, cómo está el control, cómo están incluso hasta los salarios, para que las personas tampoco sean tan corrompibles tan fácilmente. Tenemos que ver y mirar muy de cerca nuestras instituciones, sobre todo aquellas que son las encargadas del orden público, porque son nuestras barreras, nuestra contención contra todo el mal en el fondo. Eso es. Dame un segundo, vamos a saludar a esta hora de la noche al diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, que está junto a nosotros en Tiempos Violentos. Buenas noches, diputado. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Saludar ahí a tus invitados y a todo el panel. Gracias por estar aquí, diputado. Qué semana para el ministro Monte, ¿ah? Tiene flancos abiertos por todos lados. ¿Cómo ha visto esa situación? Bueno, ha sido una semana compleja para el ministerio. Yo creo que se han adoptado las decisiones correctas. Desde el punto de vista penal, el que la Fiscalía de Antofagasta haya iniciado de oficio este procedimiento me parece muy bien. Las diligencias que se han practicado también dan cuenta de eso, no solo los allanamientos a la fundación, sino también al domicilio del representante legal. Del punto de vista ético, Nelson Venegas, el presidente de la Comisión de Ética, que es compañero del Partido Socialista, también va a hacer lo propio en la comisión, al interior, en el seno de la Cámara, por cualquier irregularidad. Y particularmente desde el punto de vista administrativo, me parece que se han tomado las decisiones correctas. En primer lugar, la propia Contraloría General de la República, al suspender toda la toma de razón de todas aquellas traspasos directos a fundaciones, ahí sí me gustaría tomar debido resguardo de aquellas fundaciones que hacen una tremenda labor y colaboración con el Estado a través de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, solo por nombrar algunas, la Fundación Antonio López Pérez en el Gobierno Regional de Santiago. Son importantes, eso sí. Yo el comentario que haría es que uno de los principales problemas que enfrentamos es la fragmentación de las compras o de estos servicios para eludir la toma de razón de la Contraloría. Exacto, lo conversamos. Ese es un tema que hay que analizar de muy buena manera. Y lo que se ha hecho eso desde el punto de vista administrativo de la Contraloría, y al interior del Ministerio de la Vivienda, bueno, con la renuncia o la solicitud de renuncia, un despido más bien, de la subsecretaria, me parece que va en la línea correcta. Y lo que está haciendo el ministro Montes, no solo, la señora del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Y me parece muy bien que haya tomado todas las medidas del caso, que haya dispuesto el viaje a Antofagasta, se haya reunido con la Fiscalía, le haya entregado todos los antecedentes necesarios, porque efectivamente venga de quien venga y caiga quien caiga, estos temas hay que solucionarlos de raíz. Ustedes recién conversaban activos de corrupción en instituciones policiales, que es re complejo, también que se tomen las medidas, pero el aparato estatal tiene que estar absolutamente resuelto a tomar todas las decisiones, independiente de si es mi amigo o no mi amigo quien efectivamente está involucrado en estos actos, a tomar todas las decisiones del caso para sacar a la corrupción de cuajo. Respecto del escándalo de los fondos, respecto de fundaciones y estamentos del Estado, como la Seremi de Vivienda y otros, ¿qué le parece que todos los que hemos conocido hasta el momento son de Revolución Democrática en Antofagasta, en la región del Maule y también en la región de los Lagos, se cierne sobre aquello la sombra de la corrupción? ¿Qué le parece aquello? Bueno, yo creo que no solo por los antecedentes de lo que planteaban, sino que con una visión de Estado es muy importante poder dilucidar que aquí efectivamente no exista y se investigue definitivamente alguna forma de proceder más extendida a nivel nacional con este tema, y por eso me parece que la proactividad que ha tenido el Ministerio Público actuando de oficio, que es algo extraordinario, la Fiscalía de Antofagasta, me parece que va en el camino correcto. Llama profundamente la atención, pero es importante que estas revisiones también se hagan, y no jugando al empate, se hagan efectivamente en todo el país y con todas las fundaciones. Lo conversábamos antes de ayer en una reunión con el Gobierno Regional de Santiago, que debe existir por parte del aparato público mayor proactividad y mayor transparencia activa
en este tipo de recursos. Sí. Que efectivamente exista de manera transparente el acceso a saber qué fundaciones, qué órganos de la sociedad civil o ONG colaboran con el Estado, qué recursos tienen y cómo se ha ido rindiendo esos recursos. Me parece fundamental. Diputado, durante prácticamente todo junio hemos hablado de corrupción o posibles casos de corrupción, pero durante marzo hablamos mucho de violencia, de agenda de seguridad, de fast track legislativo, y hace poco conocimos que el fast track parece que era un slow track, porque, claro, poco fast, porque no se aprobaron. Dígame. Yo no sé si es track tampoco. Entonces, claro, ¿Sabes por qué, Eduardo? ¿Por qué? Lo que sí es bueno es que se ha manifestado una voluntad de avanzar. Se han establecido ciertos plazos para proyectos, pero claro, no es tan fácil y eso es importante que quienes nos ven en la casa entiendan. Primero, en lo que dice en relación con persecución penal, eso está radicado en el Ministerio Público, que claramente necesita más recursos, y también en los tribunales de justicia. No solo elevar las penas, el problema no solo de detener, sino que juzgar y condenar. Ese es un problema claro y que esperamos el Ministerio Público. Entiendo lo que va pero en este fast track legislativo, para no eludirlo, son 75 proyectos de ley y aquí, y esta es una opinión 75. Bien personal, pero 75. Son 31 con plazos. Primero 75, pero claro. Pero esos proyectos de ley que incluso llevan el año, los acuerdos los tomaron los presidentes de la Cámara con el Ministerio del Interior, pero la tramitación de esos proyectos es mucho más compleja. Por ejemplo, el delito, la sanción con pena corporal para el delito de usurpación, que hoy día está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana, es un proyecto muy, muy complejo. No es simple, que requiere además de un análisis bien concienzudo. Entonces, no es llegar y sacarlo, porque, por ejemplo, y le voy a dar otro ejemplo, Eduardo, en las reglas de uso de la fuerza, que nosotros entendemos que es un instrumento fundamental para que la forma en que las policías utilizan la fuerza en la persecución criminal tenga un fundamento no reglamentario, no en un decreto, sino que en una ley. Trabajamos en Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana y todavía nos quedan 19 expositores, muy distintos todos, por cierto, quienes den su parecer sobre estos proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, como el de daño a infraestructura crítica de transporte, que viene del Senado, que es una comisión mixta, que todavía no se forma. Entonces, el proceso no ha sido simple. ¿A qué voy yo? Es que yo no tengo problema en que se demoren más para que legislen bien. A mí no me interesa como ciudadano que legislen rápido y mal. Pero lo que molesta es que se comunique que se va a hacer en 75 días un plazo, después 180, y que esto va a avanzar y que es potente, y están todos de acuerdo. Yo creo que se daña la fe pública cuando se anuncian plazos, se comprometen plazos, y todos sabemos que a la hora de legislar hay que hacerlo bien y que eso demora mucho más. Hoy día todo el mundo se mira con cara de tú te demoraste, tú trancaste la pelota, no, que tú no hiciste la pega, que tú no mandaste el proyecto, y al final la gente se termina desilusionando de las instituciones y de la política. Yo creo que ahí la clase política completa tiene que hacerse cargo de eso. Nos quedan muy pocos segundos, pero lo quiero escuchar. Yo en particular me hago cargo, pero tengo una crítica, fíjate. Porque esta resolución se tomó con las presidencias de las corporaciones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Ninguna de las comisiones fundamentales que tramitan estos proyectos de ley fue consultada, ni ninguna diputada ni diputado, y eso no me parece. Está bien que se comunique, pero efectivamente esta tramitación es súper compleja. Yo presido Constitución, la Nona y Rubén están en comisiones importantes, Alessandri, por ejemplo, está presidiendo Seguridad Ciudadana, y ninguno de nosotros fue consultado en cuanto a qué orden de tiempos van a demorar estos proyectos. Entonces, un buen punto. Está bien que se comunique, pero con un fondo, y al final pagamos todos los platos rotos. Diputado, le quiero agradecer el contacto. La aclaración es muy importante también. Hay una crítica ahí a cómo se hace la política en Chile. Se le pregunta a los presidentes de corporaciones, pero no se le pregunta a quienes también hacen la pega en el detalle, excepto las comisiones, de la cual usted también es parte de una de ellas. Un abrazo, diputado Leiva. Gracias por estar en el programa. Que esté bien. Muchas gracias, saludos a todos. Abrazo. A la Nona. Saludos. Mira aquí. Que están por ahí. Aquí todos le mandan saludos. Que se porten bien, dile, que se porten bien. No es fácil, no es fácil. No es fácil, diputado, ojalá. Tanto. Abrazo, nos vemos. Chao. Chao, Raúl. Nos tenemos que ir a pausa, pero Daza, ¿tú me quieres apuntar algo? Sí, quiero apuntar otra cosa, porque claro, acá todos están como clásicos, bienvenido a Chile. No, se comprometieron. Oiga, se comprometieron un lote de proyectos, 75 días, no sacaron ni uno en 75 días. ¿Qué va a pasar con los que se comprometieron a 150 días?
si ni siquiera han sacado lo de 75 días ya. Acá se dice responsabilidad del presidente de la Cámara, del Senado y del presidente de la República, ya, pero fíjense, dentro de las medidas que estaban priorizadas en 75 días, no era solamente la aprobación de leyes, sino también el envío de proyectos de ley. Sí, pues. Fíjense, proyecto de ley que presentará el Ejecutivo para prohibir el porte de combustible en contexto de manifestación. Proyecto de ley del Ejecutivo que regula la habilitación del control de identidad de personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas. Y además había otro proyecto de ley que presentará el Ejecutivo para modificar la ley de llamado a servicio y contratación por resolución de carabineros. Esto es muy importante para tener más personal policial. Oiga, la presentación de esos proyectos de ley solamente dependen del Ejecutivo, del presidente de la República. No era necesario aprobar nada, era cosa de ir a la oficina de parte y presentar el proyecto. Y eso sí que es responsabilidad del presidente. Y esto, insisto, en lo que dijo Eduardo, es un atentado grave a la fe pública. Y después uno pide, o ellos piden, de que les creamos, ¿no? Si acá no somos todos iguales. Y Niki Aspiris Niki, como decía un amigo. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan en estos tiempos violentos.